Bienvenidos a Temas Oscuros de Botel, volvemos con los temas oscuros sobre las figuras internacionales, y esta vez relacionados con el mundo del rock. Desde finales del siglo pasado se ha venido el fenómeno de quienes escriben letras de rock y roll lo hagan reivindicando los derechos de los desfavorecidos, denunciando injusticias o tomando apoyo en una ayuda política. Todo es legal siempre en cuando si se hace desde el ejemplo y la razón, pero resulta hipócrita e innoble cuando lo que se dice es contrario a lo que se hace, es decir, cuando se canta a una ideología de modo agresiva y bochornosa, mientras en la vida personal se reproducen esos mismos comportamientos. Quien más ha sido el mejor ejemplo en nuestros tiempos es Rogelio Aguas, más conocido como Roger Waters, sí, el ex integrante bajista de Pink Floyd. El bajista siempre que tiene los reflectores no lo piensa ni dos veces en echar pestes contra los grandes capitalistas y ponerse en apoyo de los pueblos más subyugados, pero al mismo tiempo apoyando dictaduras que desconoce. Pero lo peor a la vez, es que su estilo de vida y su pensamiento apenas se diferencian de aquello que acusa. En este video nos adentraremos al lado oscuro de Waters, un comunista disfrazado de estrella de rock. Desde hace mucho tiempo la estrella de rock ha estado metiendo sus narices en temas políticos, y bélicos hasta históricos, pero en sus últimas declaraciones me ha sacado ya de mis casillas. Así que he decidido tomar cartas en el asunto, para exponer las manías hipócritas de este señor. Para entrar en materia, comencemos el tema. Roger Waters, el tirano rojo. A finales de los 70s y principios de los 80s, la banda inglesa Pink Floyd llevó una de sus máximas obras al mundo musical. Un concepto original sobre una ópera rock en vivo, vanguardista y única, con gigantescos monos inflables, disfraces, máscaras, pirotecnia e impactantes proyecciones en un muro que separaba a la audiencia de la banda, llevando una historia sobre la amargura y los traumas de la guerra, la educación opresiva, la sobreprotección, la infidelidad, la misoginia, el racismo y la locura. Pasando por el intento de suicidio, la paranoide, y el autojuicio mental, para poder derribar los muros mentales, para volver a vivir y encontrar la paz. Fue el bajista de la banda, Roger Waters, el señor de las aguas, o como bueno nombraron las revistas pasadas, el genio tirano, quien ideó la obra tras un suceso durante las giras del Animal, donde escupió a un pobre fanático que lo había enfurecido mucho al bajista, debido a su estrafalaria conducta. Poco tiempo después, deprimido, ideó una idea de poner un muro que dividiera al público. Después pensó en la creación de un alter ego, y fue así que creó a una estrella ficticia de rock llamado Pink, quien construiría un muro mental para separarse del mundo hostil y de sus traumas. Basado en su infancia y el estrés de su fama con la locura del exfundador de la banda, Syd Barrett, desarrolló una idea para dar a luz un álbum doble que sería la apoteosis de las superproducciones del siglo XX. Al principio tenía pensado llevar la obra él solo, pero al presentarles la idea a la banda y otra obra olvidable titulada The Crossing con Sophie Chicken, sus compañeros sabiamente optaron por el primero. Fue así como con gran éxito, Waters llevó una obra genial pero que traicionaba el viejo orden de profundidad a la música de la banda, pues El Muro era un álbum de corte muy comercial con canciones muy cortas, cuando el grupo era caracterizado por prolongados temas demasiado trabajados en el concepto progresivo, algo que criticaría tiempo después el guitarrista de la banda David Gilmour, mencionando que se le estaba dando demasiada prioridad innecesaria a las letras que a la música. Al genio tirano no le importaba la opinión de su banda en esos años y los empezaba a tratar como músicos de a sueldo, llegando a reemplazar al baterista Nick Manson durante las grabaciones del Muro y despedir al tecladista Richard Wright de la banda, para luego contratarlo como músico de a sueldo en las giras del Muro. No satisfecho con su tiranía, llevó a cabo una forzosa película de su obra, eligiendo al director Alan Parker, quien diría después, que fue uno de sus más frustrantes trabajos. Bob Geldof, protagonista escogido para dar vida al personaje de Pink, lo confirma, llegando a afirmar en un documental, que el genio tirano no dejaba de meter sus manos en todo el rodaje de la película. Agotada la banda, con un doble álbum al capricho y gusto de Waters, con pocas giras del Muro en vivo increíbles pero difíciles de realizar, y un rodaje de una película innecesaria y exagerada, con un epílogo antibélico que poco brillaba titulado The Final Cut.
El genio tirano se le hizo pequeña a la banda y envió una carta a Emi donde daba por terminado sus relaciones con la banda y de esa manera arrogante, pensaba que el grupo estaba finalizado. Cuando se enteró que la banda seguiría sin él, interpuso una demanda a sus antiguos compañeros para que claudicaran en el intento, pero perdió la demanda, aún con esa derrota logró preservar los derechos de sus obras. Es decir, los derechos sobre la obra del muro, seguirían siendo suyos. 5 años después otro muro, el muro de Berlín caía, y el genio tirano aprovechó la oportunidad de llevar un montaje gigantesco como su ego sobre el The Wall, para celebrar la unión de las dos Alemanias después de acabada la Guerra Fría. Este espectáculo tendría estrellas invitadas, que curiosamente algunas de ellas no acabarían bien en sus relaciones con el genio tirano, como la cantante alemana Ute Lemper, o Sinéad O'Connor, que lo acusarían de excesivamente exigente y de que forzaba a hacer cosas. Llevado el 21 de julio de 1990 en la Potsdamer Platz en Berlín, una zona polémica durante el período de la división, donde habían sucedido varios asesinatos de personas que intentaron saltar el muro, en ese lugar simbólico, se llevó a cabo el evento. El concierto contó con una asistencia de más de 300.000 personas. Y tiempo después fue televisado a varios países del mundo. El evento recaudó sus ganancias para apoyar a la entonces llamada Fundación Memorial Fund for Disaster Relief, fundación creada para rescatar a las poblaciones que quedaban dañadas por el impacto de cualquier guerra o desastre natural, sobre todo en Europa. Con ello el genio tirano no solo engrandecía el ego de su obra, sino también empezaba su carrera de activista político y politólogo, pues desde entonces tiene una activa opinión pública dentro de la política internacional. Y este es el meollo de todo esto, pues en los últimos tiempos el tirano rojo ha derrumbado cientos de veces el muro mental de su alter ego llamado Pink, menos su muro mismo, lleno de ideología roja, realfobia, pro-progre, cero patriótico y con un rencor disfrazado contra sus antiguos compañeros de la banda. Ya que, en últimas declaraciones, el señor Aguas planea escribir sus memorias donde piensa despotricar de sus antiguos miembros de la banda, y dejar mal parado a David Gilmour como un roba ideas sobre la elaboración de las canciones, como en la creación de la canción Moon y del Dark Side of the Moon. Por su parte David Gilmour, viendo la postulación de extrema izquierda y sus opiniones bélicas, decidió bloquearlo del sitio web de la página oficial al señor Aguas. En respuesta a esto, el abuelo Aguas contestó que no solo lo bloquearon de esa web sino de todos los sitios de la banda, y también dijo que la banda debería cambiarse el nombre a Punción Lumbar. Por parte de Gilmour no se le puede culpar, con esa conducta de extrema izquierda radical, que, aunque esté a favor del pueblo palestino, siempre termina declarando incongruencias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. No es del todo equivocado censurarlo, sacarlo del perfil de la banda para que no se confunda y se manche el legado de Pink Floyd. Aunque por otra parte, Gilmour ha salido a hacer campaña contra la guerra de Ucrania y Rusia, pero poniéndose en el bando de la OTAN. También Gilmour es otro promotor en favor de un bando militar, justificándose por sus familiares ucranianos. Pero al menos se mantiene en silencio en temas políticos. Está ya retirado del medio y ha vendido sus guitarras para recaudar dinero para la lucha contra el cambio climático. Me parece inútil esa limosna, pero esa fue su decisión. Sin más, el señor Aguas siguió con su propaganda neo-John Lennon, sin más importancia que su lucha contra el Estado genocida de Israel, aunque torpemente comparándolos con los nazis, sin meternos en los revisionismos históricos, números inflados y evidencias forenses comprobables sobre lo que fue en verdad la solución final, porque está prohibido por la plataforma. Fuera de esos argumentos, es demasiado prosaico las acusaciones de Batters contra Israel, que solo logran polémica barata y detestable para los historiadores de cualquier orientación política, pero hasta que llegó precisamente la guerra de Putin, Zelensky dio una entrevista con las cadenas de noticias de CNN, contando postulaciones muy a favor del régimen putiniano, destacando a la Unión Soviética y denunciando al abuelito Biden de criminal de guerra, pero nuevamente tergiversando la historia, que me dije, suficiente señor Aguas, hay que aclarar tanto disparate que divulgas, para que la gente se quite de la mente que este señor es una especie de héroe de los derechos humanos. Y más un ideólogo comunistoide globalizante, o como he titulado el video, el tirano rojo. Pero para entender por qué el señor Aguas es en realidad un traumado zurdo, hay que ver un poco de su pasado, de sus raíces. George Roger Batters nació en Greave-Occam, Surrey, hijo de Eric Fletcher Batters y Mary. Su padre fue un importante líder del Partido Laborista, era maestro de escuela, contrariamente se decía que era cristiano devoto, pero más tarde se hizo miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña.
avalando la fuerte represión que hizo el Partido Comunista en Rusia cerrando iglesias. En 1939, Eric Fletcher fue declarado objetor de conciencia, por lo que formó parte del cuerpo de ayuda conduciendo ambulancias durante el período de guerra en los bombardeos alemanes sobre el Reino Unido durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, abandonó su supuesto pacifismo obligado por su militancia comunista, que por ende era antifascista, y se unió a la infantería del ejército británico. Murió en combate junto a la compañía Z, octavo batallón del Regimiento de Infantería Royal Fusiliers durante la batalla de Anzio, en Italia, en febrero de 1944, cuando Roger contaba con 5 meses. Se cree que su padre fue destrozado por un ataque aéreo porque nunca se localizó su cadáver completo. Después de la muerte de su marido, la madre de Roger, Mary, también maestra, se mudó junto a sus 2 hijos a Cambridge, donde se formó Waters con toda la influencia procomunista de su padre, como él lo ha descrito hasta en la obra del muro. La pérdida de su padre en la guerra fue lo que más lo marcó durante toda su vida, algo que nunca superó. Esa amargura de perder un padre que era tan parecidamente ideológico a él, lo marcó demasiado en su formación política y su forma de ser. Pero seguramente si su padre hubiera sido miembro de la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley, partidario de la paz y unión con el eje Roma-Berlín, es obvio que lo hubiera detestado. Ya en la fama, Waters comenzó su actitud anarquista contra el capitalismo en obras como Wish You Were Here, donde criticaba a la industria de la música, y en el álbum Animal, donde criticaba a la sociedad, o su obra del muro, que también tenía severas críticas a la sociedad como el sistema educativo, pero todas estas ideas antes de su salida de Pink Floyd no eran todavía detestables. Fue en la obra del Corte Final, su crítica a Margaret Thatcher con su guerra de Malvinas, que, sin estar en lo incorrecto, no deja de ser un antipatriótico inglés, y como comentaría después, sobre las Malvinas: creo que deberían ser argentinas. Tengo por seguro que los veteranos ingleses de esa guerra lo deben detestar. Pero desde mediados de los 90 su participación en la política iba increciendo, hasta llegar a límites de convertirlo en un hipócrita y propagandística estrella de rock. Veamos sus declinaciones políticas de los últimos tiempos. Primero llevó una campaña anti-Trump durante sus giras durante el gobierno del presidente Naranja. Para ser rápido, en el gobierno de Trump, hubo recuperaciones económicas del mercado laboral y prometía crear 10 millones de empleos de haber obtenido su reelección del 2021, y además durante todo su gobierno no llevó a cabo ninguna operación bélica. Algo que es completamente opuesto al bando demócrata liderado por ese momento por Hillary Clinton, que además traía el escándalo de Pizzagate. En ese tiempo el señor Waters calló su boca sobre el tema, pero solo se concentraba contra la figura de Trump, y decía que era un fascista que tenía que ser bajado del poder. Con la postulación de Biden en tiempos de la campaña del bicho chino, era evidente que se quería destronar a Donald Trump, para apoyar los nuevos cambios políticos sobre la pandemia, un tema que Donald Trump no se prestaba del todo. Con el gobierno de Biden se venía una guerra internacional eminente, y fue cuando ocurrió la invasión de Rusia contra Ucrania, prestándose la OTAN por la financiación prestada de Biden. Y ahora vemos a Biden invirtiendo en una guerra totalmente prefabricada, movida por intereses económicos y hasta culturales de inversionistas internacionales, como la venta de gas, y una severa crisis alimentaria. Curiosamente, la elección del 2021 se vio manchada de censura y pruebas de fraude en las elecciones. Cierto o falso, es evidente que, con el presidente Naranja, no habrían tenido la OTAN la misma ayuda para llevar una guerra post-pandemia, con intereses geopolíticos privados. Todos estos detalles no recapacitan en la cabeza del señor Waters. Él siguió sin embargo con su actitud antirrepublicana, y ahora con el nuevo panorama bélico que ha convertido a la Europa occidental en la única perdedora de la guerra contra Putin, llama al presidente abuelito Biden un criminal de guerra. Pero es que no se lo esperaba este bajista, o qué pero. Pero más adelante hablaremos más de ello. Su máxima incoherencia viniendo de un millonario que vive la dulce vida en Inglaterra prósperamente casado por quinta vez a sus 78 años con una joven. Tuvo la osadía de publicar un Twitter afirmando que Venezuela es una verdadera democracia. El estupor y la rabia fue la reacción de muchos en Twitter ante la opinión de Roger Waters sobre una tiranía a la que él llama la verdadera democracia.
Varias personas que dieron respuesta a su tweet, le solicitaron que fuera en persona al país venezolano para ser testigo de la realidad que desconoce y de la que se atreve a opinar. Paradójicamente, como sucedió con la declaración de más grandes que Jesús del Rojo John Lennon, en los 60s, que produjo una quema de álbumes de los Beatles, en los Estados Unidos, los antiguos fans venezolanos quemaron sus discos en respuesta radical por su apoyo a la dictadura de Maduro. Podemos explayarnos en más sobre la tremenda crisis económica de Venezuela, pero solo quiero recalcar que toda la marea roja de Sudamérica tiene su origen del Foro de San Pablo y de la de Davos, como una mutación de los gobiernos comunistas tras el colapso de la Unión Soviética. Entonces, si el señor Batters apoya todo esto, por ende, sigue correctamente los pasos de su padre en el Partido Comunista Británico. Ahora vamos a la entrevista de CNN. Debido a la última gira de Batters en Norteamérica, nombrada This Is Not a Drill, Batters salió nuevamente con sus campañas políticas con sus pantallas gigantes, mostrando diapositivas de lo que califica a personas como el abuelito Biden como criminales de guerra. CNN, noticiario famoso pero demócrata hasta el fundillo, mandó un emisario para confrontar a Roger Batters y cuestionarlo sobre el tema. La entrevista fue una pelea de inválidos, que se puede resumir entre un oficialista anglosajón y un prorrojo discutiendo. El emisario le preguntó a Batters por qué considera que Biden es adecuado para la presentación de diapositivas durante su show. A lo que Batters contestó: bueno, él está alimentando el fuego en Ucrania, para empezar, eso es un gran crimen. ¿Por qué los Estados Unidos de América no alentarán a Zelensky, el presidente, a negociar, obviando la necesidad de esta horrible y horrenda guerra que está matando a no sabemos cuántos rusos? El entrevistador puso la intervención de Ucrania como libertadora, a lo que puso de ejemplo el papel de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Batters contestó rápidamente que los Estados Unidos no son libertadores de nada y que entraron a la Segunda Guerra por intereses de Washington. Más adelante el genio tirano comenta curiosamente. Buscando una refutación propia, el emisario de CNN responde: yo diría que siempre íbamos a involucrarnos en la Segunda Guerra Mundial, y Pearl Harbor nos empujó. Pero gracias a Dios los Estados Unidos entraron, ¿verdad? Una vez más, Batters refuta el argumento y comenta, pero gracias a Dios los rusos ya habían ganado la sangrienta guerra, casi, para entonces. No lo olvides, 23 millones de rusos murieron protegiéndonos a ti y a mí de la amenaza nazi. En primer lugar, la Alemania de Hitler antes de la guerra no le demandaba nada al Imperio Británico. Los deseos expansionistas del Tercer Reich eran hacia el oriente, formando lo que llamaban el espacio vital, Lebensraum, todo a expensas de zonas balcánicas y ucranianas que, por esos tiempos, estaban oprimidas por la expansión comunista. De hecho, aquí sí, recibieron a los alemanes como libertadores cuando invadieron esas zonas en 1941. Por ello Hitler buscó la paz con el Imperio Británico, mandando a su ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop, para firmar un tratado naval para cederles la supremacía naval del Atlántico a los británicos. Y incluso durante el principio de la guerra, durante las derrotas británicas en Francia en 1940, Hitler volvió a solicitar la paz a Reino Unido, una guerra que ellos mismos declararon respetando solo la repartición de Polonia de parte de la Unión Soviética. Luego, 23 millones de rusos murieron para proteger a los americanos e ingleses de la amenaza nazi. Los archivos históricos refieren lo contrario. Durante la Segunda Guerra Mundial las potencias occidentales se esforzaron para salvar al marxismo comunista de la URSS instalado en Rusia. Porque solos no podrían vencer a Alemania y no compartían sus visiones geopolíticas. Siempre aportaron para el Kremlin, incluso antes de la invasión alemana, informes secretos militares, armamento, ropas de invierno, alimentos y frentes de guerra para retirar tropas alemanas de Rusia. Materiales que el Kremlin no devolvió ni un centavo. Además, que existieron movimientos armados rusos que se unieron a esa Alemania nazi, para liberarse de la dictadura comunista roja. Y si Hitler las hubiera aprovechado desde el principio con más proporción, le hubiera sido posible tomar Moscú. Que por cierto, cuando Estados Unidos entró a la guerra, la Unión Soviética no tenía ni un culo ganada la guerra, los alemanes estaban a solo 42 kilómetros de Moscú, y si no fuera por el fuerte invierno ruso y demás factores bélicos de los aliados, el mundo sería otro. No puedo asegurar si habría sido bueno, mejor o peor, pero sí puedo asegurar que sería un mundo sin putos comunistas rojos. Ningún país peleó por liberar a nadie, ni siquiera la misma Polonia, que la dejaron sola desde el inicio y le regalaron medio territorio a la
URSS después de la guerra, la URSS siempre fue hostil a Occidente y si deseaba el sueño de Lenin que era la revolución mundial. A todas luces ignoran los dos inválidos, que la Segunda Guerra Mundial se trató realmente de abolir los gobiernos nacionalistas de tercera posición y sus sistemas económicos independientes de la banca internacional, para implantar un modelo bancario para endeudar a las naciones e implementar sus agendas de control mundial con sus Naciones Unidas. Todo este modelo que ahora está en un estado de descomposición, se está mutando a su nueva Agenda Global 2030, donde plantean un mundo orwelliano. Ordenado por la inteligencia artificial, monedas electrónicas, alimentación transgénica extrema, nuevos modelos educativos sexuales, estados estatistas y demás loqueras contra la sociedad y las familias de tintes cristianos. Todo esto lo explico simplistamente para no alargarnos. Todavía con toda su ignorancia prorroja, Butters mandó durante la entrevista al otro inválido, a que vaya y lea un poco más, y luego trate de averiguar qué haría Estados Unidos si los chinos pusieran misiles con armas nucleares en México y Canadá. Después el emisario le contesta que, los chinos están demasiado ocupados rodeando Taiwán mientras hablamos, a lo que Butters responde de inmediato. No están rodeando Taiwán, Taiwán es parte de China. Y eso ha sido absolutamente aceptado por toda la comunidad internacional desde 1948, y si no lo sabes, no estás leyendo lo suficiente. Ve y lee sobre ello. Estás creyendo la propaganda de tu sitio. Como expuesto, los dos deberían leer libros antes de declarar sus viejos moldes históricos caducos de los vencedores. Evidentemente hay propagandas en las dos posturas, siempre los anglosajones quieren ponerse como los salvadores en cualquier oportunidad. Pero la propaganda anticapital anti-OTAN, sin mantenerse en una posición neutral por la paz, convierte al señor Aguas en un agente neo-rojo moderno, y para los que aún piensan que de todas maneras tiene derecho a tener su postura que quiera, por muy jodida que sea, diremos que eso no lo salva de ser un hipócrita. Otra característica del genio tirano, además de tener relaciones con la Universal, una de las casas productoras más rapiña en recaudaciones y licencias por sus productos. Butters nunca pudo superar el nivel musical que logró con Pink Floyd más que a Musette to the At, que fue un disco destacado por la crítica, aunque bastante olvidable para el día de hoy. Butters continuaba sus críticas contra el sistema militar y en cierto sentido tenía coherencia, no obstante, en sus últimos trabajos publicados, es un extremo activista pro minorías y anticapitalista. En no pocas letras de sus canciones carga de modo explícito contra el capitalismo y contra los grandes ricos, cuando al mismo tiempo, él es uno de ellos. Para poner un ejemplo sin contar sus grandes giras mundiales y demás mercadotecnia. Solo por haber tenido una participación muy activa como ex líder de la banda y de tener un gran registro de canciones a su nombre en la mayoría de las piezas maestras como The Dark Side of the Moon, Animal o The Wall. Lo convirtieron al igual que los grandes magnates que suele atacar, un recaudador de paraísos fiscales, sus gruesas cuentas bancarias lo confirman. Precisamente detesta que se lo reclamen, pero como muchos sabrán en Occidente, que ser comunista y millonario es la primera cosa que incomoda a un rojo mentiroso. El señor Aguas tiene mansiones en las zonas residenciales más lujosas del mundo, incluyendo una enorme y lujosísima en Long Island, Nueva York, probablemente el suelo más caro de todo Estados Unidos, con vecinos como Richard Gere, Jennifer López, Ralph Lauren, Brian De Palma y el sionista Steven Spielberg. Luce los bienes de consumo más caros y ostentosos, disfruta de todos los lujos que el dinero proporciona, por décadas ha sido un apasionado miembro del golf y juega en los clubes más elitistas del primer mundo sin más, los más grandes comunistas de la historia, han subido con mentiras socialistas al poder, y una vez allí se convierten en magnates y tiranos. Butters el señor Aguas, sigue los pasos del comunismo de la vieja escuela, aquí no hay una historia triste ni una involuntaria. El señor Aguas sabe lo que hace, no es estúpido, es rojo vivo, pues desprecia el capitalismo, pero lo vive bombochamente, y elogia al comunismo con su pasado bélico. Como buen comunista, jamás en su vida ha renunciado a ninguna de sus múltiples propiedades, ha escrito mucho contra el dinero, como la buen Money, pero él ha urdido 1000 estratagemas para acumular cuanto más mejor. Roger Waters fue el más grande genio creador de la banda de Pink Floyd, la banda le debe muchas cosas, eso jamás se discutirá, y si bien la mayoría de sus trabajos en solitario no brilló igual, tampoco el de sus otros compañeros, tal como él lo dijo en su canción You. Juntos estamos de pie, divididos caemos. Waters consolidó una imagen importante para el rock progresivo y psicodélico.
Por desgracia el talento no siempre se acompaña de calidad humana, y eso es lo que nunca encontrarás en las figuras públicas rojas como Picasso, un gran misógino, mezquino con las mujeres y comunista millonario. Nadie está libre de las variopintas debilidades que caracterizan al ser humano, pero lo que sí disgusta, lo que es la aparente incoherencia, es que alguien a quien la vida le ha sonreído, reniegue del sistema que le ha permitido su desarrollo artístico y económico hasta llegar a la cima en ambos casos. Todavía lobotomizando a las personas que ingiere tu producto con tu mentiroso socialismo rojo, del proletariado, de las minorías, de la naturaleza y más mentiras banales, convirtiéndose en lo que más odias. Nadie se atrevería a poner en duda los logros artísticos de este gran compositor, y hasta su genial voz de loco, pero también es evidente que se convirtió en aquello que odiaba, comportándose igual de quienes más odia. ¿Recuerdan la sátira de Pink neofascistoide paranoide del muro, propagando políticas de odio y con su muro cerrado mental? Eso es Batters. Un Pink de la vida real, propagando políticas de odio y con su muro cerrado pero lleno de billetes. Pero por lo menos, el Pink de su obra derrumbó su muro.